El efecto Fábrega. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Toda noticia debe leerse desde el prisma donde se la observa. Los mercados, el dólar ilegal, inflación. Un nombre puede inquietar a nuestra economía diaria. Hoy, en los dos relatos, el efecto Fábrega. Acá se viene más emisión monetaria, bajan la tasa de interés, una política cambiaria más estricta. Hay realmente expectativas muy contrarias, hay mucha distorsión de la información y realmente el problema que tiene la macroeconomía argentina no es tan grave. Un camino que creo que no es el adecuado para lo que hoy la Argentina debe priorizar, que es conseguir más inversiones para poder revertir esta situación. El gobierno tiene una firme decisión de no volver a devaluar. Y Fábrega lo puso en duda en una reunión ante empresarios. Declaraciones de Ernesto Sanz. Fábrega era uno de los últimos bastiones del sentido común. Su alejamiento demuestra que el gobierno está desorientado y sin rumbo. Uno piensa que después de la salida de un presidente del Banco Central, las cosas iban a tener efervescencia, ¿sí? Que podía haber alguna explosión. Lo que pasó es que hubo una fuerte baja en el dólar que concentra la mayor cantidad de operaciones. La salida de Fábrega golpeó mucho en el mercado, las acciones del Merval cayeron 8,2%. Vanoli acredita una larga experiencia en la gestión pública, ya que ocupó distintos cargos en la misma entidad que ahora presidirá y en el Ministerio de Economía. Cuando yo era presidente del Banco Central, él era uno de los tantos asesores de uno de los directores del Banco Central y no se destacaba ni siquiera como asesor. Un lleva y trae papeles de uno de los directores del banco que tenía un contrato variable y no lo hemos visto ninguna capacidad técnica que le permita generar el respeto. Hay un nuevo colaborador que viene a fortalecer la política económica. Fue designado Alejandro Vanoli. ¿Se viene el control policial del mercado cambiario? Algo que ya aplicó Guillermo Moreno y que hasta ahora no dio resultados. ¿Ganó Kicillof? No ganó Kicillof. Los candidatos de Kicillof, ¿cuáles eran? Eran Augusto Costa, Cecilia Naón, Álvarez Agis y López, que es el secretario de Finanzas. Está cumplido el objetivo que tenía Kicillof y está cumplido el objetivo de la Presidenta de quemar las naves para llegar de alguna manera digna al final del mandato. Nunca ha sido de la cámpora. Tampoco es un hombre que haya sido un ultra acá desde el primer momento. Pasamos de un hombre de confianza de Néstor Kirchner a un joven que supuestamente va a combatir las cuevas. Pareciera ser que se convierte en un celador de la gestión de Kicillof, el hombre más poderoso en este momento. Lo que tiene que hacer el presidente del Banco Central es precisamente cumplir la Carta Orgánica del Banco Central. Creo que esto genera más incertidumbre todavía sobre cuáles son los pasos siguientes para ordenar lo que ya está bastante desordenado. Me parece que Vanoli tiene un perfil que no es solo un técnico importante, sino que es militante, tiene un compromiso con el proyecto y ha participado de debates, sobre todo con el tema de precios. Un soldado de Cristina Kirchner y en la acción también fue un soldado de Guillermo Moreno. Accionó contra el Grupo Clarín, contra Papel Prensa. Viene el Plan Fénix originariamente y hace mucho tiempo que cargó las tintas vigilando cómo el Estado vigilaba el comportamiento del sector privado. Están contando los dólares para el final del mandato. El Banco Central es el único lugar donde quedan recursos y la decisión ha sido, bueno, pongamos a alguien que va a ser realmente incondicional. ¿Qué ves? Bueno, Mónica, ¿cómo has vivido lo que ha pasado en las últimas horas? A ver, si yo tengo que economía, ver el relato que aparece contado ahí en la pantalla, digo, expresa lo que pasa, que hay un sector que ve una cosa y otro que ve otra y no hay puentes comunicantes entre la manera de ver lo que está ocurriendo de un lado y del otro. Digas lo que digas, siempre el otro no te va a escuchar y va a creer que lo haces con un ánimo perverso. Pero ¿cómo es tan radical? ¿Cómo uno ve todo blanco y otro todo negro? Y bueno, pero este es un proceso, no llegamos hasta aquí porque sí. Llegamos porque se fue polarizando una manera de ver lo que pasa en el país. Estos son números, esto es un resultado, hay un número. A ver, eso es lo que contamos, es lo que decimos, es lo que mostramos de lo que nos pasa. Después la realidad tarde o temprano se impone. Siempre. Lo cierto es que la realidad de los números tarde o temprano se impone. Y sabremos con el correr de los meses quién
de los que está explicando esta realidad tiene hoy la razón. Bueno, ¿qué pasó hoy, Liliana? ¿Qué pasó en Casa de Gobierno? En Olivos empezaron reuniones con Vanoli y Kisilov. Hubo controles muy fuertes sobre... ¿A quién? Digamos, Sí. casas de cambio, Cuevas. cuevas, bancos, prácticamente el contado con liqui, por eso bajó tanto, el famoso contado con liqui, que era la denuncia, una de las denuncias. Y en el gobierno hoy estaban satisfechos porque decían que en realidad lo que pasaba con Fábrega era que dejaba hacer todas estas maniobras, a punto tal que el encargado de la superintendencia de justamente entidades financieras hace 10 días que está en Nueva York de vacaciones, que es Belmonte, un hombre de Fábrega de toda la vida que estuvo siempre con él en el Banco Nación. Esta persona es la que tiene a cargo el control de cómo se mueven los mercados. Y hace 10 días... Pero el contado con liquidación está dentro de la operatoria Sí, legal. absolutamente es legal. Absolutamente legal. Es un instrumento legal. Sí. Yo quería poner un marco político, porque me parece, ¿por qué vos decías por qué es blanco y negro? Porque creo que este es el signo de sobre lo lo que es Pero ¿sabes un por qué? resultado, una cifra. Yo creo que hay blanco y negro porque hay una esencial negación de parte del gobierno de lo que está pasando. Pero ¿sabes por qué está tan dogmatizado esto? Porque me parece que el discurso de Cristina de los otros días es el más fuerte de la historia de su mandato desde la 125 hasta ahora. Me quieren voltear. Los tres grandes ejes del mal son los Estados Unidos, la embajada griesa, los especuladores, Fábrega, incluso esta humillación hacia Juan Carlos Fábrega. Y el tercer modo es los acopiadores que no dejaron exportar. Quiero decir, primero pongamos en contexto la política. La Presidenta ha decidido dogmatizar su última parte del gobierno, buscar a los leales de toda lealtad. El Código Civil es una expresión, Vanoli es una expresión, Máximo Kirchner es una expresión. Y la negación de la realidad se da con dos grandes ejes en este discurso que faltaron. No se habló de los dos temas esenciales, inflación e inseguridad. Entonces me parece que es esto, digamos, no entendamos que Vanoli no es de la Cámpora, no es de la Plan Fénix, la Presidenta decidió, se gobierna como yo quiero, en lo político, en lo económico y en lo social. A ver, y esto es lo que está pasando. También me parece que lo que hace este discurso de la Presidenta, que como vos bien decís es el más fuerte y es el más polarizador de los últimos tiempos, es intentar explicar lo que ocurre a partir de ubicar las responsabilidades afuera del gobierno y en ningún caso decir que la economía llega a este punto y que mucho tiene que ver las decisiones de política económica que se han ido tomando, muy especialmente desde noviembre de 2011, que es cuando la economía empieza a cerrarse tras ese discurso en el que ella señala a los que se llevan la plata afuera, se empieza a cerrar, se construye el cepo, se restringen las importaciones. Ese camino que comenzó en 2011, que todos conocemos las consecuencias inmediatas que tuvo en la producción, en la economía, en todos los indicadores de la economía, ahora parecería que se cierra aún más y que la decisión de sacar al director del Banco Central es justamente profundizar y consolidar esa línea como un de traidor, la economía. este hombre. A ver, ya voy, chicos, con ustedes. Quiero escucharte a vos, Nina. Sí. A vos que estás, digamos, con lo más necesitado, con la gente que sale a pelearla. Sí, escuchaba atentamente, se decía busca como el que el mango. último discurso de la Presidenta era como dogmatizar todo este último discurso como el más fuerte. Yo creo que es victimizarse ante una situación, digamos, de una crisis profunda en la cual no tiene salida. El tema es que, bueno, tiene que hacer un discurso más fuerte para poder ella seguir adelante con lo que viene haciendo. En realidad ¿Y es como una... económicas, Nina? No, mal. Yo creo que ya no tiene salida. O sea, hay que tener en cuenta de cómo estamos, lo que estamos sumergidos abajo, los trabajadores, los jubilados, en las cuales todavía Pero toda este esa gobierno promesa... no hizo mucho por la gente más necesitada, más En carenciada. la mano la gente no tiene nada. Esa es la realidad. Una cosa es lo que debería ser y no lo es. O sea, la realidad al discurso de la Presidenta no tiene relación con lo que dice. Por lo tanto, ha pasado los años, 10 años aproximadamente, que no se ha resolvido el tema de fondo de la gente que menos tiene. Sí. Yo con respecto yo separo lo político, yo coincido absolutamente con lo que dice Luis, se está recostando sobre el sector duro, ¿no? Digo, hay un claro triunfo de la Cámpora, por más que Vanoli no es un hombre de Kisilov, digamos,
Kicillof está muy satisfecho con haber desplazado justamente a Juan Carlos Fábrega. En cuanto a lo económico, me parece que, a ver, no es que porque el kirchnerismo tiene este tema, ¿no? De encontrar a un salvador y vamos para adelante. Vanoli se va a encontrar... ¿Qué va a pasar o cómo repercute esto en el laburante? Vanoli se va a encontrar con inflación alta, recesión, default, 13 meses consecutivos de caída de la industria, la soja en $330, que estaba en 500 y pico, 550 la campaña pasada, y 10.000 millones de dólares menos por exportaciones. O sea, no es que llega Vanoli y se acabó. Y Argentina necesita dólares. Necesitas dólares para pagar la deuda, para importar combustible, que es el gran tema que el otro día te lo reconocía el secretario de Justicia acá en este canal, para los importadores, para los gobiernos provinciales. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que yo creo que va a hacer Vanoli? Además, por charlas que uno ha tenido, me parece que Vanoli lo que va a hacer es cortar el dólar blue al mínimo, tratar de pisar las importaciones, y de alguna manera tratar de garantizar que esos dólares vayan para adentro y no para afuera. Pero va a ser muy complicado. Con respecto a lo que decía Mónica, yo no creo que Cristina en su discurso o el kirchnerismo en general tome como responsables a estos 4 puntos que mencionaba, 3 puntos o 4 puntos que mencionaba Luis, como responsables absolutos. Sí creo que lo que quiere es, ante una campaña tan fuerte en contra, con acciones, con declaraciones y con hechos, es expresarle a la gente, en la posibilidad que tiene de declararlo, decirle, bueno, estos son algunos factores que influyen como para que estemos así. No son los responsables, creo que el gobierno tiene que hacerse responsable y se hace responsable a través de medidas. ¿Cuál es la campaña? Esto, lo que decía Luis es esto y esto, son algunos de los factores que influyen. Algunos. La campaña, a ver. Jonathan hablaba de la llegada de un salvador, como que el gobierno incorporaba un salvador. Yo creo que lejos de incorporar un salvador, lo que hizo el gobierno y Cristina fue señalar a enemigos. Claro, y separar y ubicar responsabilidades en ellos. Pero lo que vos decís es cierto. Pero ¿sabés qué, Diego? Lo que no dice Cristina es cómo se llega a esto. No, pues yo no creo que hay ¿Cómo algo se más, llega a Mónica. esto? La tarde del discurso que estábamos en el noticiero juntos, yo lo escuché Anteayer. atentamente, anteayer. Ella concretamente dijo, en los patios no hay crisis económica. Y habló de inseguridad. No, en los patios habló de inseguridad. No habló de inseguridad en el primer patio. Dijo que no había la inseguridad, casi hizo la gran Otavis. Quiero decir, pero lo primero que dijo es, no hay crisis económica, no sean pavos. No, dijo cuando se no quiso sean pavos, no va a llegar nunca. Se negaron a la reforma de la justicia, a la reforma del Código Penal, a la reforma ahora del Código Civil. ¿Pero qué tiene que ver Pero eso? estamos hablando de no hay, economía, pero te puedo hacer una Diego. pregunta, Diego. No hay crisis económica. Hay crisis, hay una crisis, es lógico. Ah, bueno, listo, ya está. Entonces digo, hay una situación crítica que hay que resolver y que afrontar, no desde los estudios de televisión y con la oposición retirándose de un recinto o no debatiendo, sino con medidas. Diego, y medidas que están tomando. volvamos a la economía. Se llega a esta situación con muy pocos dólares, no hay dólares. Como bien dijo él, Vanoli llega a pisar los pocos dólares que hay y a abrocharlos fuerte. Igual que ahora y Fábrega, mientras tanto, va a haber que restringir importaciones. Las empresas que necesitan insumos no tienen los insumos. Hacerse de los insumos vía importación es complicado. Se había hablado la semana pasada que algunos estaban yendo a los otros dólares, estos que ahora parece que están prohibidos también, como el contado con líquido, para traer sus liquidaciones, para traer sus importaciones, y ahora tampoco se puede eso. Entonces, los caminos que cada vez va a estar todo más cerrado. Y bueno, y veremos a dónde nos lleva esta situación. No parece que nos esté llevando a un buen lugar. ¿Cómo es más fácil irse de una situación como esta? Como alguien que fracasó en la administración de sus políticas porque equivocó las políticas, sobre todo las políticas económicas, o como alguien que se va corrido por poderes oscuros y tenebrosos. La verdad es que, como bien decía Luis, en el caso, por ejemplo, de Macro, Brito era un hombre del riñón del kirchnerismo. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Es más, y hasta hace poco tiempo, hasta hace cuánto, 1 mes y medio, 2 meses, estaba dentro de un grupo que pretendía comprar la deuda de los con la anuencia de la presidenta cuando lo mandaron de decidió que lo vuelta bajaba.